Muy buenos días, queridos idontonautas. Les saluda a su amiga Diana Montoya desde el aula virtual de inteligencia dental. El día de hoy con una interesante conferencia patrocinada por nuestros queridos amigos de Straumann. Es un gusto para mí presentarles al doctor Daniel Villaseñor. Muy buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días. Espero estén teniendo una buena mañana. El día de hoy desde las oficinas de Straumann México con esta conferencia que es súper interesante. Bueno, para mí se me hace súper interesante porque es uno de los materiales, o podría decir que dentro de lo que he visto y lo que he utilizado, uno de mis favoritos, si no es que el favorito. Y el ver esta plática y el llegar a entender este material es muy interesante. Así que espero que así como fue interesante para mí, también lo sea muy interesante para ustedes. Y junto con esto vamos a entrar directamente a nuestra primera diapositiva, donde recordamos un poco de todos los materiales, con los que cuenta Straumann eh, Biomaterials. Entonces, la vez pasada vimos un poco, si recuerdan, de los materiales para regeneración ósea. La vez pasada hablamos un poco de Cerebond, que lo podemos ver dentro de este círculo de 360 grados de tratamiento de regeneración. El día de hoy vamos a platicar un poco más de los tratamientos de barrera, de los que sirven como barrera, especialmente de la membrana Jason de Straumann, que la podemos ver dentro de este círculo, del lado derecho en la parte superior. Y esta es la imagen que tenemos de la membrana, así es como viene empaquetada y así es como la van a ver cuando ustedes la comiencen a utilizar, si no es que ya la han utilizado. Y bueno, siempre que hablamos de algún material, es muy importante, o bueno, para mí, me gusta mucho el como regresarme un poquito antes y entender el por qué o el cómo llegamos hasta la membrana o hasta el material que estamos utilizando el día de hoy y por qué es que este material es una buena opción o es una muy buena opción, si no es que la mejor. Y con esto podemos recordar que antes no se tenía, no se tomaba mucho en cuenta la pérdida de los dientes. Realmente se hacía una extracción y en el momento en el que se extraía el diente se dejaba que este cicatrizara como tenía que cicatrizar o como el cuerpo tuviera que cicatrizar y después empezaba a pensar en el tratamiento que se iba a utilizar en esa zona para recuperar el diente perdido. Desde que empieza a ser más común o más usual el tratamiento con los implantes, se empieza a pensar mucho más en qué es lo que se va a hacer con ese sitio desde el momento de la extracción. Es por eso que nosotros sabemos por los estudios que se comenzaron a hacer, especialmente este artículo que podemos ver aquí en la pantalla, es un artículo de Araujo, donde él nos menciona que sabemos que el 25% de este hueso, o del hueso que estaba en un principio, se va a perder en el primer año. Y en los años consecutivos se llega a perder hasta el 40-60% de hueso. Eso es bastante. Y también sabemos, de acuerdo a este artículo, que empezamos a perder, o lo normal, si no se hace nada, es que se pierdan hasta 2 milímetros en forma vertical y hasta 5 milímetros en la forma horizontal. Y entonces lo que nosotros queremos cuidar son esos detalles. Por ejemplo, podemos ver este paciente donde después de la extracción vemos una gran pérdida en la tabla vestibular que tenía este canino y vemos que es un sitio que ya no es ideal para la colocación de un implante. Y entonces durante todos estos procesos es que se empieza a pensar en qué es lo que se puede hacer para regenerar estos sitios o la forma correcta o la forma ideal para regenerar estos sitios. Y de ahí es de donde empieza a nacer toda esta investigación desde hace muchísimo tiempo para lograr regenerar estos sitios donde se había perdido algo de hueso. Y siempre es importante, bueno, a mí me gusta bastante ver esta línea de tiempo y regresarnos hasta los inicios de estos materiales, donde para este material en específico vemos a Murray en 1957. Y Murray es el primero que reporta el haber utilizado algo similar. No utilizó exactamente una membrana porque no se estaban utilizando en ese momento desde 1957, imagínense. Entonces, lo que él reporta es una nueva formación en defectos de femorales en perros. Él lo que hacía era que el momento en el que hacía digamos que esta fijación en los perros usaba una especie de cajitas de plástico y él empezó a ver que había una nueva formación ósea en el lugar en donde se colocaban. Esos son como los principios de la regeneración que conocemos hoy en día.
De ahí nos pasamos a 1959, donde Hurley empieza a utilizar estos que se llaman, actualmente aún se conocen como filtros Millipore, que eran unos filtros de nitrocelulosa. Él lo que hacía era colocarlos alrededor de los huesos, hacía regeneraciones en algunos huesos de costillas, y veía que donde él colocaba estos filtros Millipore, veía que la regeneración era mucho más adecuada a donde no se llegaban a colocar o se colocaba otro material. Y de ahí pasamos a Melcher. Melcher, que nosotros lo podríamos ubicar o lo podríamos conocer como pues el padre de estas regeneraciones, el padre de las barreras en la parte celular, porque él lo que hacía era tomaba algunas ratas, hacía algunos defectos producidos por él en calvarias de las ratas, y después de esto colocaba alguna barrera mecánica. Colocaba una barrera mecánica y observaba que en el lugar donde se colocaba esta barrera, la formación de hueso era la correcta. Entonces, de ahí Melcher tiene todos estos principios de barrera que veremos ahorita un poco más adelante, pero este es como el padre de estas barreras que nosotros conocemos hoy en día. De ahí pasamos a Niemann y Karing en 1982, que ellos son los que dan como tal el principio de la regeneración tisular guiada. Ellos lo que hacen es tomar estos principios de Melcher, que usaba en el 69, y utilizarlos para regenerar como tal ya tejido en los dientes. Y entonces ellos, usando este principio de barrera donde dejabas fuera lo que tú no querías que entrara a este sitio, él lograba o empezaron a lograr ellos una regeneración tisular adecuada. Entonces ellos, digamos que tienen los principios de la regeneración tisular en los 80 tal como los conocemos hoy en día. De aquí es importante que recordemos siempre los principios biológicos. Y los principios biológicos vienen desde ahorita que yo mencionaba, se nos cambia de diapositiva, déjenme regresar. Desde ahorita que yo mencionaba a Melcher, porque este concepto de barrera va a ser muy importante y es un concepto que es extremadamente importante que sepamos la forma en la que funciona, porque así tenemos que entender que si logramos realizar este concepto de forma adecuada, nuestros resultados a donde queremos llegar van a ser de forma adecuada también. Entonces Melcher entendía, y los experimentos que él realizaba era que el momento en el que colocaba una barrera mecánica, dejaba fuera de este sitio lo que él a lo mejor en ese momento no entendía totalmente, pero eran todas estas células epiteliales y todas las células que no queríamos que estuvieran en este defecto, y dejaba que las células que sí estaban dentro pudieran lograr una regeneración de forma adecuada, y de esta forma lograr una barrera. Y de ahí, tomando esos principios, viene Dahlin en el 88, y Dahlin es el primero que hace este concepto de la regeneración ósea guiada. Él toma los principios de Melcher, toma las otras investigaciones que se habían hecho también de la regeneración tisular guiada, y él como tal ya da un concepto ya bien establecido de la regeneración ósea guiada, utilizando todos estos principios de exclusión mecánica, o sea, de dejar fuera todos estos tejidos que no queremos, para que los tejidos o los defectos que tenemos en este sitio sean llenados por el tejido que sí queremos, y lograr así una regeneración adecuada. Entonces, de aquí vienen estos conceptos de los principios biológicos. Yo les pongo aquí este artículo que ven en pantalla, que es un artículo de Redzepi, porque es un artículo ideal si queremos como recordar todo de cómo empezó la regeneración ósea guiada. Es un muy buen artículo que nos da todos los principios de la regeneración ósea guiada, porque aunque los materiales son excelentes, necesitamos nosotros también saber de dónde vienen, cómo manejarlos y cómo, de acuerdo a lo que se ha investigado y de acuerdo a la teoría, qué tenemos que hacer para lograr un resultado más acercado a lo que queremos, ¿no? Entonces, este artículo es muy interesante. Durante la plática vamos a estar tocando varios artículos. Si quieren que se les hagan llegar algo, a lo mejor nos podemos poner en contacto para que esos artículos los puedan tener y también los puedan revisar. Y durante todo este tiempo se empiezan a hacer algunos estudios, muchos estudios realmente de las cualidades diferentes que debe de tener una membrana. Uno de estos estudios, que es en el que yo me baso en este artículo, porque realmente como que nos da todo el concepto completo de varios artículos y varios estudios que se han hecho. Es un artículo de Hardwick de 1994, y aquí nos dice que las cualidades que debe tener una membrana para lograr un resultado adecuado, primero que nada debe ser una biocompatibilidad. El que nosotros tengamos una membrana biocompatible nos va a dar un mejor resultado simplemente por el hecho de la reacción que no va a causar en nuestro cuerpo, que no va a ser una reacción a cuerpo extraño, que no va a ser una reacción equivocada,
sino que va a tener una total biocompatibilidad con nuestro cuerpo y con los resultados que queremos. Si nosotros tenemos una membrana biocompatible, también vamos a tener una buena integración de tejidos, que es el siguiente punto que vemos aquí. Una integración de tejidos es ideal para que nosotros logremos el resultado que queremos. Ya no es solamente la parte de lograr una regeneración ósea adecuada, sino que también los tejidos que nosotros tenemos en esta zona puedan estar cicatrizados, puedan manejarse de una forma estética adecuada. Porque recordemos que ya no es solo el factor colocar el implante y colocar una restauración o regenerar, sino también es el factor estético. Y esto es muy importante. Pasamos al siguiente punto, que es una oclusividad celular, que es el principio, como estábamos viendo, de las membranas, tener una oclusividad para que los tejidos que están fuera se queden en su sitio y los que están dentro logren una regeneración adecuada. Por supuesto que también tenga una transferencia de nutrientes que permita esta vascularización, esta angiogénesis, que es muy importante y que lo vamos a ver un poco más adelante también. Que sea una membrana que tiene la habilidad de mantener espacio. Esta habilidad de mantener espacio va a estar definida también ya sea por la duración que va a tener esta membrana en un sitio o por la habilidad que va a tener esta membrana para mantenerse en la forma en la que se colocó, ¿ok? No sé si nos estamos escuchando bien. Si hay algún problema y no nos escuchan bien, ustedes díganos para que lo podamos arreglar. En cuanto a la habilidad para mantener el espacio, es en lo que nos quedamos, es muy importante. Y por supuesto para nosotros, que nosotros lo vemos y que lo manejamos, el manejo clínico de una membrana. Ustedes deben de haber visto, deben de saber cuando han usado algunas membranas, hay membranas que tienen un manejo clínico complicado. Ya sea que son demasiado suaves y que no se quedan en su sitio, hasta membranas que son muy duras y la manipulación es muy complicada. Entonces, si nosotros logramos juntar todas estas cualidades en una membrana, tenemos una membrana ideal, ¿ok? De aquí logramos y pasamos a un punto que es, creo que de los más importantes, porque nosotros necesitamos realizar en un paciente un tratamiento que sabemos que es predecible. O sea, que yo sé los resultados que voy a querer tener o los que voy a tener antes de que yo realice este tratamiento. ¿Por qué? Por los estudios que se han hecho, por las investigaciones, etcétera. Y entonces aquí nosotros colocamos un artículo del doctor Busser, donde nos habla mucho de cómo se necesita realizar este tratamiento para obtener un resultado predecible. Él en este artículo habla mucho de estética y nos dice que para que nosotros logremos un tratamiento predecible, número uno, necesitamos usar la membrana adecuada. Esto es un punto muy importante y es por eso que estamos en esta plática el día de hoy, porque si nosotros logramos usar una membrana apropiada en muchos sentidos, apropiada tanto desde el momento en el que se hace, desde el momento en el que los componentes de esta membrana son realizados, hasta el membrana apropiada en la degradación que va a tener en su cuerpo, cómo nuestro cuerpo la va a aceptar, cómo se va a dosar a nuestros defectos óseos, si se va a mantener suficiente tiempo. Todo esto va a venir como envuelto en este paquete de usar una membrana apropiada. Segundo, nos dice Busser que necesitamos un cierre primario de la herida. Si nosotros no logramos un cierre primario de la herida, nuestras posibilidades de regenerar un sitio son mucho menores, debido a que el tejido no va a cicatrizar como queremos y no se va a lograr el concepto como tal de una membrana. Aparte de que si es una membrana absorbible, pues va a tener una degradación muy rápida. También nos menciona en el punto 3 un mantenimiento y una creación del espacio. Este espacio que se va a crear en este defecto, nosotros necesitamos mantenerlo para que ese espacio sea lleno de este coágulo óseo, que tenga una buena angiogénesis, que tenga una buena vascularización y que de esa manera este espacio que está ocluido y que está ahí adentro pueda regenerarse de forma adecuada. Y esto lo podemos crear con una buena membrana. Una buena adaptación y estabilización de la membrana. Vamos a ver mucho de esta membrana, de la adaptación que tiene, y van a ver qué sencillo es adaptarla y qué buena estabilización tiene. Y por supuesto, el punto número 5 es la estabilidad de esta membrana que colocamos con el paso del tiempo. Porque a lo mejor el momento en el que yo coloqué la membrana tiene todos los puntos anteriores, pero con el paso del tiempo la membrana se degrada muy rápido, o la membrana se tarda demasiado en degradarse, que también nos trae otros problemas. Entonces, necesitamos encontrar un equilibrio dentro de estos puntos para lograr, como dice el título, un tratamiento predecible. En el siguiente punto, también es importante recordar los principios de paz.
Ahí también colocamos el artículo de Homely Wang. Es un artículo excelente donde resume un poco y como que aprieta un poco estos conceptos y nos dice, a ver, los principios de paz son para una regeneración predecible, ósea. Y nos da 3 principios principales, que es un cierre primario sin tensión. Entonces ya abarca varios principios del artículo pasado. No solo tiene que ser un cierre primario, sino que también este cierre debe de estar libre de tensión, que es para mí uno de los puntos más importantes que debemos de tener, si no es que en todas las cirugías, mínimo en estas cirugías de regeneración de tejido. Debe de tener el punto B, dice angiogénesis. Si no tenemos vascularización, es imposible que formemos un hueso nuevo, ya que este va a vivir de la vascularización que le va a aportar el sitio que va a tener ahí. Y último, mantener el espacio. Entonces nos dicen los principios de paz que si nosotros logramos estos 3 puntos, vamos a tener una regeneración mucho más predecible. ¿Ok? No dice 100% exitosa, pero sí dice mucho más predecible. Ahora, continuando con esta línea de tiempo, aquí abrimos como una pausa para hablar un poquito de los principios de una membrana o de lo que nosotros queremos. Y aquí continuamos en el 88 con Dahlin y con Niemann, que ellos empiezan a utilizar estas membranas oclusivas como tal de politetrafluoretileno. Entonces empiezan a utilizar estas membranas que no son reabsorbibles, que se dejan en el sitio, mantienen el espacio. Muchas de estas membranas tienen un refuerzo de titanio en la parte interna. Son membranas que se siguen utilizando hasta la fecha y creo que se seguirán utilizando por bastante tiempo. Y el momento en el que ellos empiezan a utilizarlo en el 88, empiezan a ver resultados muy buenos. Pero por supuesto, va pasando el tiempo y en el 93 Hammerle en un artículo nos dice que estas membranas de politetrafluoretileno nosotros las consideramos como el estándar de oro, porque nos aportan muchas de las cosas que nosotros necesitamos para que se logre una regeneración adecuada, principalmente la estabilidad, porque son unas membranas que al tener este relleno o esta pequeña como fibrita de titanio dentro, nos mantienen ese espacio y ese espacio es vital para nosotros y para el tejido, por supuesto que también. Pero en el 94, o sea, un año después, viene un artículo de Simeon donde nos habla un poquito también de las membranas de politetrafluoretileno. Las membranas de este material son excelentes, tienen muy buenos resultados, pero por supuesto todo material tiene un punto bueno y tiene un punto que no es tan bueno o una desventaja. Y aquí Simeon en este artículo nos platica que por supuesto cosas que nosotros sabemos que son una desventaja, como una segunda cirugía para la remoción de la membrana. Al ser una membrana no reabsorbible, nosotros tenemos que reingresar a este sitio para retirar esta membrana. Esto en muchas formas en las que la vemos es una desventaja para nuestros pacientes, porque generalmente las cirugías pues no es algo que el paciente le agrada, algo que el paciente busca, pero son muchas veces necesarias. Si ustedes han colocado estas membranas, cuando necesitamos una regeneración ósea grande, saben que hay que fijarlas y que necesitamos levantar a veces un colgajo un poco más grande de lo que quisiéramos o de lo normal. Y son cirugías a veces un poco traumáticas, aunque intentemos hacerlo de forma muy cuidadosa. Y después de que pasan estos 7, 8 meses que pasó la regeneración, necesitamos reentrar a este sitio y volver a levantar el colgajo hasta donde estaba para quitar ya sean estos tornillos con los que se fijó esta membrana. Y son cirugías traumáticas. Entonces, si nosotros podemos evitarle a nuestros pacientes esta segunda entrada, pues qué mejor. Ahora, otro punto importante. Ahorita estamos utilizando muchísimo cirugía guiada. La cirugía guiada idealmente nos va a evitar abrir o levantar estos colgajos, cosa que nosotros no podemos hacer si colocamos una membrana no absorbible como esta, ya que tenemos que entrar al sitio y tenemos que quitarla para después colocar nuestros implantes. Entonces, esta sí sería una desventaja, ya que pues, la cirugía guiada, pues realmente una de las ventajas más grandes que yo le veo es el poco traumatismo que le causamos al paciente, aparte de todo lo que conlleva la cirugía guiada. Entonces, aquí sí nos lo da como una desventaja. Aparte de un alto porcentaje, al ser una membrana más ocluyente, hay algunos problemas con la vascularización de algunos sitios. Y si nosotros no logramos dejar un colgajo totalmente libre de tensión, no sé si recuerdan la plática pasada que tuvimos donde usamos una malla, es más o menos el mismo principio. Son sitios que son un poco más rígidos,
donde nuestro cuerpo le va a costar un poco más de trabajo esta cicatrización. Y si no dejamos un colgajo totalmente libre de tensión, tenemos un porcentaje mayor de exposición de estas membranas. Por supuesto, una segunda cirugía para remoción, todo esto nos incrementa el costo del acto quirúrgico para el paciente. También Simon nos refiere dentro del artículo que tienen un mayor porcentaje de infecciones postquirúrgicas en las membranas no absorbibles o de politetrafluoretileno. Y si nosotros le aunamos que tuvimos un alto porcentaje de exposición, que tuvimos una infección postquirúrgica, a la mejor, esto nos va a dar una menor posibilidad de una regeneración ósea. Entonces, ¿estas membranas no funcionan? No, por supuesto que no. Son unas membranas que funcionan de una forma increíble, funcionan muy bien y hay muy buenos resultados. Tienen un manejo bastante cuidadoso y si todo se hace de acuerdo a los principios que tenemos, los resultados deben ser muy buenos, pero también tiene ciertas desventajas como las que vimos ahorita. Ahora, aquí es donde dividimos un poco entre membranas. Aquí es donde acaba todo este como principio que se traía desde atrás de una membrana estándar de oro que era no absorbible, que era esta membrana de politetrafluoretileno. ¿Y qué pasa con las membranas de colágeno? Que es parte de lo que vamos a hablar el día de hoy. Yo quise dar todo este como caminito que fueron siguiendo para poder llegar y poder entender qué está pasando con esta membrana y por qué creo que esta es una membrana ideal para muchos casos. Y las membranas de colágeno no son, por supuesto, que nada nuevo. Podemos ver este artículo, es de 1978. Es un artículo que ya tiene bastante tiempo, donde este autor, que es el doctor Postlethwaite, desde entonces nos da muchas cualidades que tienen las membranas de colágeno, como la principal, una buena adaptación mecánica, maleabilidad. Si ustedes han usado las membranas de colágeno, son membranas que son maleables, se humedecen un poco, se hidratan y pueden ser bastante maleables. No como una malla, no como una membrana con refuerzo en titanio que cuesta un poco más de trabajo su adaptación. Por supuesto, esto lo hace más fácil de manipular, como menciona en el artículo. El mismo colágeno nos da una función hemostática, ayuda a la estabilización de este coágulo. Es una membrana que es semipermeable. Es una membrana que al ser semipermeable permite la angiogénesis, una nueva creación de estos vasos y tiene una degradación enzimática natural. O sea, nuestro cuerpo, por una forma enzimática, por esta reacción inflamatoria, por las células, van a lograr una degradación de esta membrana. Y nos menciona que es creo que el punto en el que él basó este artículo, que tiene una habilidad quimiotáctica para atraer fibroblastos al sitio, y eso es uno de los puntos más importantes que nos puede aportar esta membrana, las membranas de colágeno. Pero, por supuesto, como en todos los materiales, siempre hay alguna pausa o siempre hay como algunos factores que nos hacen que en algunos momentos no fuera el material ideal. Empiezan a utilizar las membranas de colágeno y se empiezan a dar cuenta de varias cosas. Número uno, que tiene muy buenas cualidades, como todas estas que nosotros pudimos enlistar aquí, pero a la vez que tienen ciertos problemas. ¿Y cuáles sean los mayores problemas de la membrana de colágeno? Número uno, su rápida degradación. Al ser un componente natural, que es colágeno, este se va a degradar de una forma rápida en nuestro cuerpo. Esto nos trae inconvenientes porque no da suficiente tiempo al sitio para que se regenere de forma adecuada. Ya de ahí es un problema porque no logramos la regeneración ósea que queremos. Cuando ellos empiezan a colocar estas membranas, de principio las colocaban sin un relleno óseo. Obviamente las membranas se colapsaban y aparte tenían esta degradación rápida. Dicen, bueno, vamos a meter aparte un relleno óseo, luego poner esta membrana encima. Entonces la membrana ya lograba formar un coágulo óseo de forma correcta, pero seguía una degradación muy rápida del sitio. Y de aquí es donde viene todo un tema, que ha sido un tema durante muchos artículos, y que es un tema que hemos estado viendo bastante, y creo que este es el punto donde para mí se separa entre las membranas que nosotros conocemos en el mercado y la membrana Jason. Les voy a explicar un poquito más adelante por qué. Para que nosotros pudiéramos tener una membrana de colágeno que no se degradara de una forma tan rápida, se utilizó algo que conocemos como cross-linking. Ellos lo que hacían con este cross-linking era mejorar la molécula del colágeno o cruzar esta molécula de colágeno para que fuera más resistente con el paso del tiempo. Por supuesto, para que nosotros no lo hacemos, ¿verdad? Pero para que pudiéramos lograr esto, se tuvo que usar un medio físico, algún medio químico,
o a lo mejor medios enzimáticos, para que lográramos que esta membrana tuviera un cross-linking y durara mucho más en reabsorberse o en que nuestro cuerpo la degradara. Entonces, de principio se empieza a utilizar esta membrana y sí, de acuerdo a todos los estudios, tenemos una membrana que dura muchísimo más tiempo. Son las membranas que conocemos como membranas que son retard, que son de absorción o de degradación lenta. Pero por supuesto que empiezan a investigarse, empiezan a ver qué es lo que causa el crosslinking en nuestro cuerpo y en los tejidos, y empieza a ver también ciertas desventajas. Aquí ponemos un artículo del doctor Rothamel del 2005, donde él empieza a estudiar y hace unas comparaciones en membranas, y nos dice que las membranas que tienen crosslinking limitan la inserción y la proliferación de los fibroblastos. También limitan la proliferación de osteoblastos. Entonces nos dice, estas membranas que tienen este tratamiento químico o este tratamiento físico, o que son con rayos ultravioleta, o que son con glutaraldehído, nos están causando que los fibroblastos no se inserten, ni los osteoblastos proliferen de forma adecuada. Y de hecho nos dice en el mismo artículo que las membranas que son tratadas con glutaraldehído para el crosslinking inhiben muchas veces ambas células y aparte de eso reportan en algunos casos efectos citotóxicos. Entonces, por supuesto que esto nos trae un problema en muchos de los sentidos, ya que queremos lograr un resultado ideal a nuestro paciente. Entonces, a lo mejor estamos confiando en esto y se va a lograr un resultado óseo más o menos cercano al que queremos, pero ¿qué influencia va a tener con los tejidos? ¿O qué vamos a poder observar un tejido más inflamado, un tejido que se acomoda de forma adecuada? Y él nos da resultados en este artículo, que es un artículo de 2012, y nos dice, al final de la investigación, asociamos el crosslinking a una integración pobre de los tejidos. Asociamos esto también a un retardo en la vascularización por el mismo tratamiento de la membrana. Nos causa un retardo en esta vascularización que para nosotros es súper importante porque necesitamos de todas las células que vienen con esta vascularización para crear una regeneración adecuada. También nos dice que estos resultados vieron que había un incremento en las células inflamatorias en el sitio, por supuesto porque se crea una reacción a cuerpo extraño. Esto nos trae muchísimas células inflamatorias al sitio, nos aumenta el riesgo de exposición y nos aumenta muchísimo el tiempo de degradación. Ahora, que nos aumente el tiempo de degradación es bueno o malo, pues en muchos casos nos funciona, pero ¿qué tanto tiempo va a estar ahí esta membrana? ¿A partir de cuánto tiempo ya no voy a tener ningún contenido ahí de esta membrana de colágeno con crosslinking? Entonces, sí nos está como dando algunos focos rojos de que puede ser algún problema en algunos casos, en algunos pacientes, o de que simplemente no es 100% lo ideal. Ahora, aquí es donde vamos a empezar a hablar de lo que queremos platicar como tal el día de hoy. Yo quería dar o tocar como todos estos pasos anteriores para que nos acordemos un poquito de dónde vienen estas membranas de colágeno, cuáles son las diferentes entre absorbibles y no absorbibles. Tenemos nuestro estándar de oro de las no absorbibles, que es el politetrafluoretileno. Ahora, si pudiéramos juntar todas estas características, las mejores características que vimos de cada membrana, que sea una membrana que no tenga un crosslinking químico, o sea, un crosslinking producido, que sea una membrana que dura suficiente tiempo, una membrana manipulable, una membrana que tiene muchas cualidades, es la membrana Jason. Y ahorita vamos a platicar un poquito de por qué. Así es como habíamos visto al principio, así es como nosotros la encontramos cuando la pedimos. Como generalidades de la membrana, si habláramos en forma no tan específica, el origen de esta membrana es de pericardio porcino. Ahí es donde se toma este colágeno o este pericardio para hacer esta membrana. La composición de la membrana es de colágeno tipo 1 y 3. Tenemos en diferentes tamaños, los más comunes de 15 por 20 y de 20 por 30 milímetros, que son las membranas que normalmente manejamos. Y el grosor de la membrana, que es súper importante, es una membrana muy delgada. Es una membrana de 0.15 milímetros, lo cual creo que yo no he visto en ninguna otra membrana. Y ahorita vamos a ver más de estas características que tiene. Ahora, ¿por qué hay una pelota de tenis aquí? El pericardio, que es esta membrana que rodea nuestro corazón, es una membrana que es extremadamente resistente. Si nosotros viéramos a esta pelota como nuestro corazón, se han usado una pelota de tenis o han agarrado una pelota de tenis y la aprietan con una mano, es
es duro, o sea, hay que apretarla fuerte. Esa es la fuerza que necesitas para bombear el corazón. Si nosotros tomamos en cuenta que nuestro corazón late más de 100,000 veces al día y que este pericardio es este tejido que lo está cubriendo y que lo está cuidando y que está haciendo esta contracción junto con él, entendemos que es un material muy resistente y que es un material que es perfecto para hacer una membrana. Entonces, por eso es que está esta pelota de tenis, para que recordemos lo resistente que es este pericardio. Este pericardio es una como doble membrana que tiene una formación de colágeno muy estrecha, y estas fibras de colágeno tan estrecha nos producen de una forma natural el efecto de un crosslinking. Ese es el punto más importante, que es una membrana que tiene un crosslinking de forma natural, por el simple hecho de las fibras por las que se forma este pericardio. Y eso para mí es el punto más importante de esta membrana. Ahora, como bien esta diapositiva, la membrana Jason no tiene un crosslinking artificial. Esta fotografía que podemos ver en el fondo es una micrografía de un microscopio electrónico. Este es el entramado o el patrón que tiene esta membrana Jason. Es un patrón en forma de panal, como de panal de abejas. Esto nos da una resistencia diferente. Son fibras que están, si pudiéramos imaginarlo, como acomodados en todos los sentidos, dándonos este patrón de panal, y entonces nos da una degradación mucho más lenta que la de una membrana normal. Y aparte, esto nos da una función de barrera más larga que la forma natural. Aquí es bien importante porque entre lo que dura o entre la degradación de la membrana y entre que realmente tenga una función de barrera activa todavía, hay mucha diferencia. Porque a lo mejor hay materiales que nos dicen, ¿sabes qué? Tiene una degradación de 8 semanas o de 12 semanas. Esa es la degradación de la membrana. Pero ¿cuánto tiempo realmente está funcionando como una barrera? Y eso es un punto bien importante. Ahora, vamos a platicar de esa barrera un poquito más adelante. 0.15 milímetros es muy poco, es una membrana muy delgada. Cuando tuvimos la oportunidad de utilizar y de manejar esta membrana, yo recuerdo haber utilizado membranas de pericardio antes, y era una membrana que era muy dura, una membrana como muy fibrosa, un poco rígida, difícil de manejar. Entonces, era lo que yo esperaba, ¿no? Dije, era una membrana de pericardio normal, pero cuando utilicé esta membrana y cuando la empecé a ver cómo se comportaba, primero lo que vi es que era una membrana muy delgada. Ahí está la medida, es una membrana extremadamente delgadita, pero la manipulación que tiene esta membrana es excelente. La humedecemos un poco y nos dijeron, traten de romper esta membrana con los dedos, jalándola con las pinzas, y es una membrana que por las fibras y el acomodo, como les platicaba que tiene, es extremadamente resistente. Y lo vamos a ver en este video, donde podemos, déjenme ponérselos para que lo veamos todos. Bueno, esta es la membrana, así es la forma en la que se encuentra. Pueden ver que es una membrana que no está rígida, es una membrana bastante elástica, y ahí se está jalando con bastante fuerza. De verdad intentamos romperla, yo no la pude romper. Ahí ven cómo se jala con las pinzas. Es una membrana muy resistente y bastante elástica. Ahora, ¿en qué nos ayuda que sea tan resistente? Si recuerdan las cirugías para regeneración, nosotros tomamos esta membrana, la anclamos por palatino o por lingual, metemos todo el relleno óseo y después podemos traccionar la membrana, jalarla sin ningún problema, porque a mí me había pasado, no sé ustedes, ponían mis membranas de colágeno o hasta alguna membrana de politetrafluoretileno que tú tienes que perforar para colocar estos tags o los tornillos, y el momento en el que la estás jalando o el que estás intentando cubrirlo, tienes que hacerlo con mucho cuidado. Y tienes que ser cuidadoso porque te da miedo que esa membrana se vaya a romper, porque cuesta trabajo anclarla a veces por lingual o por paladar, no es algo sencillo. Y entonces ya que lo tienes todo perfecto, como que da a veces un poco de miedo el adosarla de forma correcta. Con esta membrana no tenemos este problema. Es una membrana que anclas a palatino, a vestibular o a donde se necesite anclar, y puedes traccionarla perfectamente bien sin el miedo de que esta membrana se vaya a rasgar o se vaya a romper. Esto en cuanto a manipulación es un plus para mí porque ya no tengo ese miedo de que a lo mejor se me va a romper la membrana, mínimo se va a desacomodar y tengo que volver a empezar. Entonces es un punto muy importante. Esto es de lo que yo les hablaba un poco ahorita. ¿Cuánto dura una membrana Jason? ¿Cuánto tiempo tarda en reabsorberse?
El tiempo de barrera de esta membrana, los estudios que se utilizaron del doctor Barbeck, que están aquí hasta abajo, todas las citas que estamos tocando, él hizo un estudio en ratones. En ratones, él vio que la membrana Jason estaba intacta después de un periodo de 30 días. Intacta me refiero a intacta. O sea, no había tenido ningún proceso de degradación. Ahora es importante tomar en cuenta que el metabolismo de los ratones es significativamente mucho más rápido que el de nosotros. Entonces, si una membrana a esos 30 días está completamente intacta, por supuesto que en una persona debe de ser un periodo mucho más prolongado. Después, basado en los estudios preclínicos que hizo el doctor Rothamel, que está ahí también en la cita abajo, él hace estos estudios preclínicos y nos dice que la membrana Jason va a ser reabsorbida entre 3 y 6 meses después de su implantación. Eso nos da un periodo de tiempo perfecto para que nuestro hueso o nuestra matriz ósea se forme de una manera adecuada. Vamos a ver aquí una foto histológica que a mí me gustó muchísimo, que encuentro, si no me equivoco, está en el artículo del doctor Rothamel y Schwartz. Del lado izquierdo de su pantalla, donde dice figura 8, tenemos un corte histológico de un sitio donde se hizo una regeneración ósea. Podemos ver del lado derecho al lado izquierdo sobre esa imagen. Del lado derecho podemos ver todo el conjunto de células epiteliales. Después, cuando acaban estas células epiteliales, y lo vemos en la pantalla, podemos comenzar a ver esta nueva formación ósea, marcada con estos como puntos más negros, si pudiéramos decirlo de esa manera, que es el hueso nuevo que se formó. Pero quiero que vean la conformación que tiene. Es una conformación perfectamente pues redonda o cóncava, donde se ve perfectamente dónde está la membrana adosada y que cuidó totalmente bien el tejido epitelial de quedar fuera y el tejido óseo de quedar dentro. Del lado derecho tenemos otra membrana, una membrana diferente, donde se puede ver que es un tejido que no está igual de organizado que nuestro tejido del lado izquierdo. Entonces, en esa membrana del lado derecho podemos ver que aunque se logró una regeneración ósea, podemos ver como que hubo alguna filtración por ahí de algo de epitelio, que el tejido óseo no se formó de la misma manera que el que se formó con la membrana Jason. Y estos cortes histológicos son súper importantes para saber que funciona de forma adecuada, que no es solamente una membrana que se va a degradar en algo de tiempo, sino que realmente va a tener una función de barrera como debe ser. Si ven los cortes histológicos, ahí dice que son las 24 semanas. Entonces, a las 24 semanas ya vemos un tejido formado de manera adecuada con una membrana Jason y un tejido que va más o menos con otra membrana. Ahora, ¿cómo se comporta la membrana en cuanto a manejo? Y aquí tenemos otro video para que vean cómo se maneja esta membrana Jason. La pregunta que muchos hacen, ¿es una membrana cuánto tiempo tiene que hidratarse? Porque yo me acuerdo de la membrana que yo utilizaba de pericardio, la tenía que dejar 20 minutos para que se hidratara, porque cuando yo la sacaba del empaque de una membrana muy dura, se dejaba en la solución, se esperaban 20 minutos y ya tenía una mejor propiedad para el manejo, ¿no? Aún así, una membrana muy gruesa. Recuerdo las veces que la he utilizado, se puede colocar bien, a veces batallamos un poquito, pero se logra. Esta membrana la podemos colocar hidratada o sin hidratarse. Es una membrana que se puede colocar seca. Cuando está seca es una membrana un poco más rígida, es una membrana como las conocemos, y entonces esto nos puede ayudar a que a lo mejor de forma rígida la anclamos por lingual, la anclamos por palatino y tenemos un buen manejo. Y ya en el momento en el que se ancla, que empieza a entrar en contacto con sangre, que empieza a entrar en contacto con algo de solución, ya empieza a adquirir esta elasticidad y esta flexibilidad que le conocemos. Pero quiero que vean en el video lo rápido que se hidrata esta membrana. Porque esto a mí cuando yo lo vi, que estaba acostumbrado a mis membranas de pericardio, me sorprendió bastante. Entonces esta membrana, vean lo rápido que se hidrata. Y ya está, ¿ok? Ya está perfectamente lista para colocarse. Y en el momento en el que la tomamos ya es una membrana que tiene una elasticidad. Y quiero que vean lo fácil que se adosa también a las superficies. ¿Ok? Lo vamos a regresar un poquito. Se coloca y así de fácil como se está colocando en este dummy de trabajo, así también se coloca en el paciente de una manera bastante sencilla. Entonces, el tener este comportamiento de la membrana de una forma tan sencilla nos ayuda muchísimo, mínimo nos va a ahorrar un poco de tiempo en lo que nosotros estamos
batallando con la membrana y que la podemos colocar de forma adecuada. Y a esto le sumamos todas las cualidades que tiene. Bueno, está indicada para, realmente la podemos usar en casi cualquier regeneración o en cualquier regeneración. Obviamente, yo diría está indicada un poco más, y de acuerdo, no es que yo lo diga, de acuerdo a los artículos, ya como se menciona, está indicada para regeneraciones que llevan más tiempo, ¿ok? Pero puede ser utilizada para todas estas cosas que son las indicaciones como tal, que nos da nuestras indicaciones de Straumann Biomaterials, que dice que está indicada para aumentos verticales y horizontales, para preservaciones de alveolo, para elevaciones de seno, como protección o recubrimiento de la membrana de Schneider cuando de repente se llega a romper la membrana de Schneider, nos sirve perfecto para proteger o para recubrir, para dehiscencias o fenestraciones, para defectos intraóseos de 1, 2, 3 paredes y para defectos de furca que sean regenerables. Entonces, si ven las indicaciones de esta membrana, nos sirve para cualquier procedimiento de regeneración tisular guiada o regeneración ósea guiada. Y aquí es donde siempre hago un paréntesis y digo, es una membrana ideal, es una membrana increíble, a mí me fascina, es una de mis favoritas, pero hay que usarla de forma adecuada, ¿ok? Hay que seguir las instrucciones, hay que saber qué es lo que estamos haciendo con esta membrana, tomar en cuenta todos estos factores de predictibilidad que nos mencionan tantos autores que han hecho investigaciones e investigaciones por tanto tiempo. Si nosotros combinamos un caso correcto con unos principios correctos para lograr un resultado ideal y una membrana que nos da todo lo que nosotros necesitamos, tenemos mucha mayor posibilidad de lograr un resultado predecible en nuestros pacientes, que es al final lo que estamos buscando. ¿Ok? Ahora vamos a pasar a dos casos clínicos. Es importante recordar que ambos casos clínicos fueron prestados amablemente por la doctora Carolina Higashida. El primer caso clínico, nosotros la vez pasada, si recuerdan, hablamos de CeraBond y vimos un caso donde se colocó una malla en un reborde que era muy delgado para colocación de implantes. Bueno, sobre este mismo caso, veíamos el principio de cómo estaba nuestro tejido, que era un tejido ya muy, muy pequeño donde no se podían colocar implantes. Vimos que se colocó el CeraBond, que se colocó esta malla de titanio, se fijó esta malla de titanio, y encima de esta malla de titanio, que es lo que no vimos la vez pasada, lo guardamos de sorpresa, se colocó esta membrana Jason. Esta membrana Jason se coloca para mejorar las propiedades de este sitio, ¿ok? Sí se puede realizar este tipo de procedimientos. Nos ayuda, ¿para qué? Para proteger. Si han utilizado estas mallas, saben que tiene bordes filosos, que es una membrana que es muy rígida. Por ejemplo, en este caso se había puesto un tac en la parte superior porque no era tan delgado el reborde que no había otro lugar para colocarlo. Y entonces se cubrió ese mismo tac con la membrana de Jason de pericardio. Y todo esto nos ayudó, o le ayudó a la doctora, a tener un resultado más predecible y un resultado ideal, que como vemos, después del tiempo que se esperaron, que fue un periodo de 8 meses, para volver a abrir este sitio y retirar esta malla, que por supuesto la membrana Jason ya se había degradado, la malla seguía ahí y iba a seguir por la eternidad, entonces se retira esta malla y podemos ver el resultado que se obtiene, que es una combinación de un mantenimiento de espacio debido a un medio rígido, que fue esta malla de titanio, y como un principio de barrera en lo que nos ayudó la membrana Jason y todas sus cualidades, y logramos un resultado adecuado. Esto es como tocando un poco el caso anterior del que ya habíamos platicado. Ahora, este caso es un caso nuevo. Este es un caso que se hizo o fue realizado por un alumno de posgrado de UNAM, es el doctor Eugenio Enríquez Quintana. Él es el que realiza el caso, asesorado por la doctora Carolina Higashida. Es un caso de una colocación de implante con una regeneración ósea guiada. Al principio hablábamos de pérdidas dentales, que a lo mejor no son manejadas de forma ideal en un principio. Este es un paciente al que le fue retirado un canino de una forma quirúrgica, donde se tuvo la pérdida de toda la tabla vestibular. Afortunadamente no fue una pérdida tan extensa como para hacer una regeneración ósea guiada antes y después colocar el implante. Se pudo en esta parte quirúrgica hacer la planeación para colocación de un implante, que por supuesto
Ya con los implantes con Rock Solid que nos ofrece Straumann, con Rock Solid SL Active, nos da mucha más probabilidad de poder hacer esta cirugía de forma correcta. Se planea hacer con ese implante y entonces se puede colocar el implante y al mismo tiempo hacer esta regeneración debido a que se tenía el espacio suficiente. Se hace una guía quirúrgica, también es definitivamente ideal, siempre se tiene que hacer una guía quirúrgica porque necesitamos ofrecerle lo mejor al paciente, ofrecer siempre predictibilidad. A veces ya tenemos un poquito la mano entrenada, a veces vemos casos que parecen sencillos, casos de rutina, pero siempre hacer una guía siempre nos va a ayudar. A lo mejor en algún momento nos encontramos con algo que no esperábamos. Tener una guía, ya sea restrictiva o no restrictiva, para colocar un implante siempre nos va a ayudar. En este caso se hizo una guía quirúrgica para colocación de implante. Podemos ver en la fotografía cómo a través de esta guía se comienza con el protocolo de fresados Straumann. Ahí podemos ver las primeras piezas de bola para marcar el sitio donde se va a colocar el implante y donde se va a comenzar el fresado. Entonces siempre nos van a ayudar estas guías. Podemos ver también un poco el defecto, a lo mejor no se alcanza a apreciar totalmente, pero ya cuando nos vamos un poquito hacia la parte apical, se empieza a ver un poco más el defecto. Ahora, se coloca un implante Rock Solid de SL Active, de Straumann, y podemos ver que se coloca en una posición ideal para un canino, y posición ideal también dentro de este defecto óseo, que no es fácil colocar un implante cuando tenemos un defecto óseo vestibular. A veces se nos abre un poco la tabla vestibular, a veces el implante no tiene la fijación adecuada, pero en este caso se hizo un trabajo excelente, se colocó el implante en el lugar adecuado, y después de esto utilizaron la membrana Jason. Aquí podemos ver cómo se ve esta membrana después de que se saca de su estuche, de su empaque. Como pueden ver, esta membrana un poco rígida, no totalmente rígida, podemos ver que hasta está un poquito dobladita, y podemos ver que esta membrana tiene una G en la parte de enfrente, podríamos decirlo así. Esta G corresponde a gingiva, ¿ok? Esta gingiva nos dice, esta parte va para la encía, la parte de atrás va hacia el hueso. Entonces, si está ahí, yo siempre digo, si está ahí es por algo. Necesitamos seguir las instrucciones del fabricante, pero cuando estuvimos aquí platicando un poco con los fabricantes de esta membrana, le dijimos, oye, ¿qué pasa si yo pongo la membrana al revés? Si se me va el avión, si a lo mejor la recorté raro y perdí la G, y ya no sé de qué lado es cuál, y la pongo al revés, y nos dijeron, no pasa absolutamente nada. Es una membrana que sí, si nosotros la viéramos de forma microscópica, veríamos que tiene un lado un poco más rugoso y un lado un poco más liso. Viéndolo en forma microscópica, nosotros no lo podemos identificar, pero por eso se le pone esta Y de gingiva de este lado para que sea el lado correcto. Si se pone al revés, no pasa absolutamente nada debido a esta entramado, a la forma en la que está hecha esta membrana. Puede funcionar muy bien de cualquiera de los dos lados, entonces que no sea algo que les preocupe, pero yo les diría, si nos lo pusieron ahí, hay que seguir las indicaciones, ¿ok? Aquí se fijó esta membrana por la parte palatino, se empieza a colocar, esto que ven aquí es Cerabond, se fija la membrana por palatino, se empieza a colocar el Cerabond, y después esta membrana se adosa hacia la superficie. Aquí podemos ver cómo se fijó esta membrana por palatino. Si podemos ver, lo que hacemos generalmente es, tomamos una matriz que esté estéril, la recortamos, vemos el tamaño del defecto, medimos qué es lo que queremos lograr, ya liberamos perfectamente bien nuestro colgajo, que la vez pasada me la pasé diciendo que libre colgajo, me dijeron, pero es súper importante que tengamos un colgajo libre de tensión. Es un factor definitivo para este tipo de cirugías. Necesitamos tenerlo libre de tensión. Ya que está totalmente libre de tensión, tomo mi matriz, mido, veo cómo va a estar. Por supuesto que ya gente que tiene más experiencia dice, no, yo así la hago, la pone y ya ahí le van recortando. A mí me gusta más, a lo mejor ser más cuidadoso, tomo mi matriz, la corto, ok, este es el tamaño que quiero, ya la pongo encima de mi membrana Jason cuando aún está seca, no hidratada, y puedo recortar conforme a mi matriz y tener una membrana que ya tiene la forma adecuada. En este caso se colocó la membrana rígida y en el momento en el que empieza a entrar en contacto con fluidos sanguíneos, con solución salina, en este caso también se colocó Emdogain, como pueden ver aquí en las orillas, sobre las raíces se ve este tejido
un poquito, bueno, este fluido gelatinoso que es Endogain, que sabemos las cualidades que tiene, que son increíbles. Entonces, si nosotros juntamos una colocación de un implante excelente como es el Roxolid SL Active, tenemos el uso de un Cerebone, como platicamos la vez pasada, tenemos Endogain y tenemos aparte una membrana Jason. Si nosotros colocamos todo esto y hacemos un manejo adecuado del tejido y nuestro paciente se porta bien en su postoperatorio, debemos de tener un resultado predecible y un resultado tal como nosotros lo quisiéramos, ¿ok? Ya que se adhiere esta membrana, se da la vuelta, nos dice el fabricante, ¿no? Y nos dice Straumann Biomaterials, no necesita siempre fijar esta membrana con tacks o con tornillos, ¿ok? Si se adosa de forma correcta y si está estable, puede dejarse sin estos tornillos para estabilizarla, porque es una membrana muy estable. No es una membrana que la colocas y se regresa, la colocas y se regresa. Me pasaba a mí mucho con otras membranas, las colocaba y yo estaba metiéndola por el paladar y la membrana se regresaba, como que regresa a su forma. Esta es una membrana que no va a realizar eso. Tú la dejas bien estable, ya está humedecida, está hidratada, está en su sitio, de ahí no se va a mover esa membrana, ¿ok? A mí me gusta, en opinión personal, utilizar tags para que la membrana esté fija y yo me quedo mucho más tranquilo. Por supuesto que si es una cirugía a la mejor tranquila, que no va a haber mucho movimiento, se puede quedar así. En este caso decidieron dejarla sin fijación, ¿ok? Esta es el postquirúrgico. A las 3 semanas, a las 2 semanas se retira la sutura, a la siguiente semana se vuelve a revisar al paciente. Es súper importante que eduquemos al paciente, eso es súper importante para todos, ¿ok? Si pueden ver en la fotografía tenemos un paciente que no hay presencia de placa, que es un paciente que tiene los dientes contiguos perfectamente limpios. Todo eso nos va a ayudar a que nuestro postquirúrgico funcione de forma mucho mejor. El tejido se adapte mejor, el tejido cicatrice mucho más rápido. Por supuesto que aquí también el Endogain nos ayuda muchísimo a que haya una cicatrización mucho mejor y mucho más rápida. Pero podemos ver que a las 3 semanas tenemos un cierre correcto, tenemos ahí todavía a lo mejor las marcas de donde se utilizó la sutura, de donde se unió esta herida de primera intención. Pero todo esto con el paso del tiempo va a ir modificándose y va a ir cambiando a tomar pues una apariencia más estética y una apariencia más bonita. Vemos la radiografía inicial, vemos la radiografía ya con el implante colocado y podemos ver que desde este sitio o hasta este momento todo se ve de forma ideal. Ahora es importante recalcar que son casos que tienen poco tiempo, son materiales que no tienen mucho tiempo acá y los estamos empezando a utilizar y tenemos resultados que vamos a ir teniendo para traerles a ustedes, para decirles, bueno, ¿se acuerdan de este caso? Miren, así es como va, ¿se acuerdan de este caso? Así es como quedó. Ahorita este caso lo tenemos aquí pausado, está en un proceso de osseointegración el implante, de regeneración ósea, pero seguramente tendremos un resultado predecible, un resultado correcto, y más adelante seguramente podremos verlo. Ahora, regresamos siempre al principio, regresamos a estos 360 grados de regeneración de los materiales de Straumann Biomaterials. Estamos viendo materiales que ya se encuentran disponibles, materiales que son muy buenos. La vez pasada vimos Cerebone, esta vez vimos a la membrana Jason, una membrana que a mí me tiene bastante sorprendido, bastante contento con el uso, y es una membrana que totalmente pues recomendamos de acuerdo a los resultados que hemos tenido. Hasta aquí es hasta donde llega nuestra presentación del día de hoy. Espero que haya sido una presentación donde se tocaron todos los puntos y traté de tocar puntos para que se quedara un poco más claro. Si tienen alguna duda, por favor adelante. Y siempre recordar, es importante el material. Si empezamos utilizando o escogiendo un material correcto, vamos por buen camino. Pero también es muy importante el manejo que tiene, seguir los principios que sabemos biológicos, los principios de regeneración, para que juntando todo tengamos un resultado tal como lo queremos y tal como queremos que queden nuestros pacientes. Hasta aquí es donde llegamos. Si tienen alguna duda, por favor, adelante. Gracias.
Muchísimas gracias, doctor Daniel Villaseñor, por esta interesante información que nos compartió el día de hoy. Gracias a nuestros queridos amigos de Straumann, quienes patrocinaron esta interesante conferencia. Les recordamos, queridos odontonautas, que con su conexión en la plataforma GoToWebinar se acredita directamente su CADI y lo verán reflejado en máximo 48 horas. A quienes nos hacen favor de acompañarnos vía Facebook o YouTube, les pedimos por favor ingresar a www.inteligenciadental.com/CADI. Su constancia de asistencia digital del día de hoy podrán acreditarla con el número 728. Muchas gracias, doctor. Si gusta, continuamos con la sesión de preguntas y respuestas. Tenemos una pregunta del doctor Daniel Vázquez. ¿Qué opinión le merece la sutura Vicryl y la membrana de pericardio de cerdo? Ok, en cuanto a la membrana de pericardio porcino, es de la membrana de la que estuvimos platicando ahorita. En cuanto a membranas de pericardio, sabemos que hay diferentes membranas de pericardio. Como yo les comenté durante la plática, yo había utilizado otras membranas porque esta no la teníamos disponible. Afortunadamente, Straumann Biomaterials ya la tiene disponible para nosotros. Esta es una membrana de pericardio porcino que tiene todas estas cualidades de las que platicamos. Entonces, en cuanto a mi opinión, para mí es un material ideal, es de mis materiales favoritos. Si pudiera usarla casi para todos los sitios donde necesitara una membrana, la usaría. En cuanto a la primera parte de tu pregunta, que fue... ¿Qué se me olvidó? La membrana de pericardio de cerdo. Y la primera parte me había preguntado. ¿Qué opinión le merece la sutura Vicryl? Sí, Vicryl, ok. La sutura Vicryl es una sutura que nos funciona muy bien porque es una sutura reabsorbible. Es una sutura que nosotros vamos a utilizar en diferentes sitios. ¿Okay? Por ejemplo, estamos haciendo una cirugía mucogingival, una cirugía plástica periodontal. Vamos a utilizar este Vicryl para unir nuestro tejido conectivo o para unir nuestro mucoderm, en este caso, de nuestros materiales de Straumann. Necesita ser con un material de una sutura que sea reabsorbible. Entonces, la sutura Vicryl es una sutura muy buena, es una sutura, su fuerza tensil empieza a perderse más o menos a los 12, 14 días y puede ser degradada de forma enzimática a los 24 días más o menos. Por supuesto que no es una sutura que nos guste dejar que se degrade sola, ¿no? Es una sutura que hay que retirar entre 12 y 15 días, porque al ser una sutura que está trenzada, no es un solo filamento, tiende a acumular algo de placa. Por supuesto, no acumula tanta placa como una sutura de seda, por ejemplo, pero también al tener este trenzado, llega a acumular algo de placa. Para mí es una sutura bastante buena, es una sutura que utilizamos bastante, es excelente. Por supuesto, utilizarla de 4 ceros para abajo, eso es lo que les recomendaría en cuanto a esa sutura. Y las demás suturas, como las suturas de teflón y las suturas de nylon, nos sirven bastante, a mí me gustan mucho, para casos como este, que necesitamos un poco más de fuerza tensil, y aparte que sea una fuerza que va a durar más tiempo. Entonces, donde necesitamos cerrar estos colgajos para regeneración tisular o regeneración ósea guiada, no necesito que apriete, porque no voy a tener un colgajo con tensión, pero sí necesito que donde lo coloqué y que la tensión que utilicé para crear este nudo se mantenga hasta que yo la retire. Eso es muy importante. Y por supuesto, al ser un monofilamento, no va a adquirir tanta placa como algunas otras suturas que sí tienen diferentes filamentos. Pero es una sutura bastante buena. Gracias, doctor. El doctor Ocampo nos pregunta cuáles serían los cuidados del paciente después de este procedimiento. Claro, aquí hay cosas bien importantes. Todo paciente después de una cirugía debe seguir ciertos protocolos. Por supuesto, los protocolos que sigue cualquier paciente: no exponerse a fuentes de calor, no estar en una alberca, no estar en un jacuzzi, saunas, vapores, todo lo que nos pueda llevar